Esta es una pieza de ciencia ficción escrita por humanos. Así que, pónganse cómodos y comencemos. La reina alienígena, traicionada y sangrando, murmuró: Humana, déjame morir. Si disfrutas de este canal, por favor, tómate un momento para comprobar si estás suscrita. La sala del trono ardía. Orisa sintió un sabor a cobre y humo al detener una espada que nunca debió haber sido alzada contra ella. El rostro tras ella pertenecía al comandante Ptral, un hombre al que había condecorado por su valor hacía menos de 3 temporadas. Sus ojos violetas no dudaron mientras se dirigía hacia su corazón. Ella se retorció, sintió el filo rasgarse las costillas y le clavó la daga ceremonial en la garganta. Él cayó. No tuvo tiempo de lamentarse. 2 de sus guardias irrumpieron por la puerta destrozada. Sus capas carmesí los identificaban como la élite del palacio. Su palacio, su élite. Se movían con la precisión sincronizada que ella personalmente había exigido en su entrenamiento, y comprendió con fría claridad que iba a morir según los estándares que ella misma se había impuesto. Al primero lo mató con un corte desesperado en los ojos. Al segundo le clavó una espada corta en el abdomen antes de que pudiera recuperarse, y el dolor fue extraordinario, abrasador y absoluto. Lo agarró por la muñeca, lo atrajo hacia sí y le aplastó la tráquea con la frente. Él se desplomó. Orisa se tambaleó hacia atrás contra su trono. El antiguo asiento había sido tallado en vidrio volcánico 1000 años antes de su nacimiento, y ahora yacía hecho pedazos, destrozado por los mismos explosivos que habían iniciado esta pesadilla. Se deslizó contra el fragmento más grande, presionando la palma de la mano contra la herida en su estómago. Sangre violeta brotaba entre sus dedos. Demasiado rápido, demasiado. Más gritos resonaron en el pasillo. Más de los suyos venían a terminar lo que estos 3 habían comenzado. Ahora lo entendía. El pacto carmesí, sus propios comandantes militares, quienes habían abogado por el despliegue del rompemundos, quienes habían tildado su negativa de debilidad y cobardía, no habían aceptado la rendición. Simplemente habían estado esperando. A pasos de carrera, levantó su daga con mano temblorosa, preparada para llevarse al menos a un traidor más consigo a la oscuridad. La figura que irrumpió entre el humo no era Keb Bora. Era humano, de estatura media, complexión robusta, cabello castaño, desaliñado y cubierto de sudor y escombros. Una espesa barba enmarcaba una mandíbula apretada por la adrenalina. Sostenía una pistola de plasma en manos firmes a pesar del caos, y sus ojos azul grisáceos recorrieron la habitación con precisión táctica antes de posarse en ella. El comandante Venger, su carcelero, su enemigo, el artífice de la derrota de su imperio. Cruzó la distancia que lo separaba en 4 zancadas, y ella intentó alzar su espada, pero su brazo ya no respondía correctamente. La apartó con naturalidad y se arrodilló frente a ella, examinando sus heridas con la rapidez y eficacia de un médico de campo de batalla. ¿Cuántos hostiles?, preguntó. Ella rió, y la risa salió húmeda. ¿Todos? Son todos hostiles. Tu propia gente hizo esto. El pacto carmesí, tosió, y Baeli se frotó los labios. Debería haberlo sabido. Nunca me perdonaron por terminar la guerra. Él tiraba de su armadura, intentando ver bien la herida abdominal. Sus manos eran ásperas, callosas, pero sorprendentemente suaves. Deseo odiarlo por eso. Susurró. No se detuvo. Humano. Le agarró la muñeca con las pocas fuerzas que le quedaban. Sus dedos dejaron manchas violetas en su piel. Déjame morir. Sus manos se detuvieron. Esos ojos azul grisáceos se encontraron con los de ella, y vio algo en ellos que no comprendió. Algo que no era odio, ni triunfo, ni siquiera lástima. No bajo mi vigilancia, dijo él. No lo harás. Ella tosió con más fuerza. No lo entiendes. Una reina en manos enemigas es una ventaja. Una reina muerta es una mártir. Me quieren muerta porque es mejor para ellos. Y tú deberías quererme muerta porque no me importa lo que yo quiera. La levantó. No le pesaba nada, lo cual le pareció absurdo. Era alta para su especie, entrenada en combate, y llevaba la mitad de su peso en una armadura ceremonial. Pero la apretó contra su pecho como si estuviera hecha de papel y luz de estrellas, con un brazo bajo las rodillas y el otro sosteniéndole la espalda. Bájame. Lo quiso como una orden. Salió como una súplica. No, soy tu enemiga. Te estás desangrando en mis brazos. Eso te convierte en mi paciente. Él se movía, llevándola hacia un pasillo de servicio que ella dudaba que él supiera que existía. La política puede esperar a no morir. Debería luchar contra él. Todo lo que le habían enseñado,
Cada protocolo del honor que Tvora exigía que muriera antes que aceptar la salvación del enemigo que la había conquistado. Pero su cuerpo no cooperaba, y una parte traidora de su mente le susurró que sus brazos se sentían más seguros que su propia sala del trono. El humo se cerró tras ellos. Las llamas rugieron, y Orisa, reina del dominio que Tvora, se dejó llevar a la oscuridad por la última persona en la galaxia que debería haber querido que sobreviviera. La habitación segura estaba enterrada 3 niveles por debajo del palacio, accesible solo a través de pasadizos que precedían siglos a la estructura actual. Venger la encontró siguiendo sus instrucciones murmuradas, medio delirante por la pérdida de sangre y la conmoción. La recostó en el único catre de la habitación, un artefacto espartano diseñado para sirvientes, no para reinas, e inmediatamente comenzó a cortar su armadura. La tela carmesí que había debajo estaba empapada. Un púrpura más oscuro se extendía por el fino tejido. «Quieta», dijo, aunque ella no se movía. «Estás arruinando vestimentas ceremoniales invaluables. Te compraré unas nuevas». Rió débilmente. «¿Con qué? Tu especie no tiene moneda que valga nada en los mercados de Ketora. Entonces te haré unas nuevas». «¿Quieta?» La herida era peor de lo que temía. La hoja se había clavado profundamente, cortando lo que supuso que era el equivalente a un hígado para su especie. Sacó su equipo de campaña del cinturón, el uniforme militar humano estándar, diseñado para la fisiología humana, probablemente inútil para lo que fuera que su biología requiriera. «Esto va a doler», advirtió. «Todo duele. Sé específica». Aplicó la espuma coagulante y ella arqueó la espalda. Del catre, un sonido escapó de su garganta. No exactamente un grito, algo más controlado, pero inconfundiblemente agónico. Sus manos se apretaron en el fino colchón, con la fuerza suficiente para rasgar la tela. Cuando pudo respirar de nuevo, sus ojos violetas se fijaron en él con algo que podría haber sido odio o respeto a regañadientes. Medicina humana de campo de batalla. Brutal. Efectiva. Él ya estaba buscando el regenerador celular, ajustando su configuración a lo que esperaba fuera una frecuencia compatible. Tu estructura interna es lo suficientemente similar a la nuestra como para que esto funcione. Énfasis en debería. Si me mata, le habrás ahorrado el problema al Covenant. Si te mata, habré fracasado. Yo no fallo. Presionó el dispositivo contra su herida. Esta parte no debería doler tanto. No lo hizo. El regenerador zumbaba contra su piel y sintió la extraña sensación de picor de la curación acelerada. Su gente tenía tecnología superior antes de la guerra. Pero este rudimentario dispositivo humano estaba haciendo algo que sus propios médicos habrían tardado horas en lograr. Ella lo observó trabajar. Su concentración era absoluta. Su atención en su herida más que en su rostro, sus movimientos económicos y precisos. Este era el hombre que había destrozado sus flotas en Veris Acundis, que había anticipado todas sus estrategias, contrarrestado todas sus tácticas, vuelto sus propias tácticas en su contra con una adaptabilidad que sus generales habían calificado de antinatural. Lo había estudiado durante la guerra. El comandante Venger, el humano que pensaba de forma indirecta, de apariencia común y corriente, con una capacidad física nada impresionante para los estándares Tvora, pero su mente funcionaba de maneras que sus estrategas no podían predecir. Y en la guerra, la imprevisibilidad era más letal que cualquier arma. ¿Por qué?, preguntó. Él no levantó la vista. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué salvarme? Podrías haber dejado que me mataran. La guerra se reiniciaría. Sí, pero tu especie ganaría de nuevo. Serías un héroe por vengar a la reina asesinada contra su propio pueblo traidor. Políticamente, mi muerte te sirve. No pienso en política. Tú comandabas flotas. La política es inevitable. Comandar flotas es táctica. Tácticas, entiendo. Finalmente la miró, y ella volvió a quedar impresionada por lo ordinarios que eran sus ojos. Sin bioluminiscencia, sin mejora genética, solo iris azul grisáceos en un rostro con demasiadas arrugas para su aparente edad. Estabas muriendo. Podía detenerlo. Eso no es política. Es simplemente lo que haces. Eso no es lo que haces. Eso no es lo que hace nadie. Dejas morir a tus enemigos. Celebra sus muertes. Ya he celebrado suficientes muertes. Algo cambió en su expresión. Una sombra pasó tras esos ojos anodinos. Ya he enviado suficiente gente a morir. Tu gente. Mi gente. Ya no tomo esas decisiones cuando no tengo que hacerlo. Ella no supo qué decir a eso. Terminé con el regenerador y lo dejé a un lado. Necesitarás descanso.
atención médica de verdad cuando podamos conseguirla. Pero no te desangrarás en la próxima hora. ¿Y luego qué? Tu comando llegará. Me pondrán bajo custodia de nuevo y el Covenant simplemente lo intentará de nuevo. Mi comando está a 12 horas de distancia. Y no estoy segura de que vayan a venir. Ella procesó eso. ¿Crees que el ataque fue coordinado? ¿Alguien filtró información? Alguien con acceso a los horarios de patrulla sabía exactamente cuándo este palacio estaría mínimamente defendido. No es solo el Covenant. Es alguien al mando humano ayudándolos. Se recostó en su asiento y ella vio el agotamiento en sus hombros. Así que por ahora, solo somos nosotros, su sangrante majestad y el enemigo que no te dejará morir. Debería haber tenido una respuesta para eso. Algo cortante, algo regio, algo digno de una reina de 200 años. En cambio, cerró los ojos y se concentró en la extraña sensación de su carne recomponiéndose bajo la influencia de la tecnología humana. Su mano le tocó la frente, comprobando si tenía fiebre. Supuso. El contacto la sobresaltó. Kvora no lo tocaba con indiferencia. Cada interacción física tenía un peso político o jerárquico, pero sus dedos contra su piel no tenían ningún propósito que ella pudiera analizar, solo preocupación. Descansa, dijo, yo vigilaré. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías, pero lo harás de todos modos porque no tienes elección. Odiaba que él tuviera razón. La noche se extendía eternamente. Orisa perdía y recuperaba la conciencia, su cuerpo exigiendo un descanso que su mente se negaba a conceder. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Til, la ausencia de vacilación, la calma perfecta de un hombre que seguía las órdenes en las que creía. ¿Cuántos de los suyos compartían su convicción? ¿Cuántos le habían sonreído en el tribunal mientras soñaban con su muerte? Venger estaba sentado con la espalda apoyada en la puerta sellada, la pistola de plasma sobre sus rodillas. No había dormido. Cada hora se levantaba para revisar sus heridas, ajustar el regenerador, asegurarse de que aún respiraba. Luego volvía a su puesto. «Serás inútil si nos atacan», dijo ella durante una de sus revisiones. «Los humanos necesitan dormir. Ketva también. Yo duermo. Tú estás rumiando con los ojos cerrados. Es diferente». Volvió a presionar la palma de la mano contra su frente. Ese toque casual que todavía la inquietaba. «Fiebre baja. Eso es bueno. Tu trato con los pacientes carece de poesía. Soy un soldado, no un médico». Abrió los ojos. Bajo la tenue luz de emergencia, su rostro era todo sombras y ángulos. La barba lo hacía parecer mayor de lo que sospechaba. «¿Cuántos años tiene, comandante?» 36 años terrestres estándar. Rió suavemente. «Un bebé. ¿Cuántos años tiene?» 287. Aunque los 2 últimos siglos le parecieron más largos que los primeros 80, guardó silencio por un momento. La corona. Se movió, buscando una posición que no le tirara de la herida que sanaba. «Heredé joven. Mi madre fue asesinada por una casa rival, una que posteriormente eliminé por completo. Desde entonces, no ha sido más que guerra, política y la lenta asfixia del deber». Suena solitario. La observación era tan simple, tan clara que la pilló desprevenida. Sus consejeros hablaban de la carga, del legado, del peso del gobierno. Nadie lo había reducido jamás a la soledad. A las reinas de Kvora no se les permite la soledad. Tenemos cortes, consortes, consejos. Cada momento está lleno de gente. Eso no es lo que pregunté. Lo miró de verdad, como no se había permitido antes. Su enemigo, su conquistador, un hombre lo suficientemente joven como para ser su tataranieto según los cálculos de su especie. Él se sentó en la oscuridad, protegiéndola de su propia gente, y vio a través de sus reales desviaciones como si fueran de cristal. «Sí», admitió ella, «es solitario». Él asintió sin sorpresa. «El mando suele serlo. Hablas por experiencia. He enviado a morir a gente buena. Miles de ellos. Las decisiones fueron mías. La responsabilidad fue mía. Y ningún personal ni asesores aligeraron ese peso». Dio vueltas a la pistola en sus manos. Un hábito que ella reconocía, la necesidad de hacer algo con el cuerpo mientras la mente lidiaba con cosas insoportables. Después de Veris Secundis, dejé de dormir durante 3 semanas. Seguía viendo sus rostros, los de mi gente y los tuyos. Ella no se lo esperaba. La batalla de Veris Secundus había sido su mayor triunfo, el combate que destrozó la espina dorsal de su flota. En la propaganda, lo representaban como un monstruo, sonriendo los cadáveres de Kvora. En persona, parecía un hombre que había cargado demasiado durante demasiado tiempo.
¿Por qué seguiste luchando?, preguntó. Si el costo era tan alto, porque parar no era una opción. Me lo dieron. Ya sabes cómo es. Te ponen al mando y de repente estás responsable de todos los que te siguen. No puedes rendirte. No puedes rendirte. Simplemente sigues adelante. Sí, su voz era más suave de lo que pretendía. Sé exactamente cómo es. Se quedaron en silencio después de eso, pero era un silencio diferente al anterior. No la quietud hostil de los enemigos que esperan una ventaja. Algo más parecido al reconocimiento. Ella se estremeció. La habitación segura estaba diseñada para sirvientes de Ketora, pero su cuerpo estaba debilitado. Su regulación de la temperatura, comprometida por la pérdida de sangre. Él lo notó de inmediato. Tienes frío. Mi especie es más fría que la tuya. Esta habitación está calibrada para individuos sanos. Actualmente no estoy sano. Se acercó a la camilla sin dudarlo y se sentó a su lado. Antes de que pudiera objetar, la atrajo hacia sí, rodeándola con el brazo por los hombros. Su calor era impactante. Los humanos eran ardientes, lo sabía académicamente, pero la realidad era abrumadora. Su cuerpo era un horno contra su piel helada. Esto es inapropiado, dijo ella, aunque no pudo apartarse. Esto es supervivencia. Necesitas calor. Yo tengo calor. Los políticos pueden presentar una queja después. Debería haber argumentado. Debería haber exigido que volviera a su puesto, que mantuviera la distancia adecuada, que respetara los límites entre comandantes enemigos. En cambio, apoyó la cabeza en su hombro y se concentró en el ritmo constante de sus latidos. Humano, murmuró. Sí, tengo miedo. Su brazo la rodeó con más fuerza. Del pacto, no, del olvido. Las palabras surgieron con más facilidad en la oscuridad, con su calor rodeándola. Cuando muera, cuando el pacto finalmente triunfe, seré recordada como la reina que se rindió, la débil, la fracasada. 2 siglos de gobierno, y ese será mi legado. Eso no es cierto. No conoces la historia de mi pueblo. Solo recuerdan los finales. Mi madre fue una gran reina durante 60 años, pero solo se la recuerda por su asesinato. Solo seré recordada por mi rendición. Guardo silencio un largo momento. O sobrevives y escribes un final diferente. Bonitas palabras, pero estoy sangrando en un búnker bajo mi propio palacio, perseguida por mi propia gente, salvada por mi enemigo. ¿Qué final puedo escribir desde aquí? Aún no lo sé, pero sé que no tiene por qué ser el que quieren para ti. Ella no le creyó. No podía permitirse creerle, pero su calor se filtraba en sus huesos, y su corazón latía con firmeza contra su oído. Y por primera vez en 2 siglos, sintió algo más que el peso aplastante de la corona. Durmió y no soñó nada en absoluto. El amanecer llegó como datos en la pantalla de su muñeca en lugar de luz a través de las ventanas. Eran demasiado profundas para que llegara la luz del sol, pero el cronómetro le indicaba que habían pasado 12 horas desde el ataque. Ninguna señal de rescate, ningún contacto del mando. O su gente había sido completamente comprometida, o mantenían silencio por radio por razones que él desconocía. Ninguna opción era reconfortante. Orisa despertó al verlo moverse. Sus ojos violetas se abrieron de golpe con la alerta instantánea de quien ha sobrevivido 2 siglos de intrigas palaciegas. Evaluó su entorno, lo evaluó a él y luego se incorporó con solo un pequeño suspiro. Tu fiebre ha bajado por completo, dijo. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran apuñalado en el abdomen y luego me hubieran sometido a un tratamiento médico humano bárbaro. Pasó las piernas por el borde del catre, lo que quería decir, extraordinariamente bien, considerando todo. ¿Puedes caminar? ¿Puedes darme una razón para hacerlo? Tenemos que movernos. Si el Covenant tiene algún recurso de inteligencia que valga la pena nombrar, encontrarán esta habitación eventualmente. Hay un hangar en el lado este del palacio. Conozco mi propio palacio, comandante. Luego, ya sabe, tenemos que atravesar la sala de guerra para llegar allí. Su expresión cambió. Algo que no quería que él viera. Puede que haya otra ruta. Las otras rutas están colapsadas o comprometidas. Lo comprobé mientras dormías. La sala de guerra es nuestro único camino. Se puso de pie, probando su equilibrio. El movimiento tiró de su herida, pero el regenerador había hecho su trabajo lo suficientemente bien como para que no se desplomara. Muy bien, pero entienda que hay cosas en esa habitación que no quería que viera. Ya he visto la mayoría de sus secretos militares. Ganamos la guerra. No todos. El viaje a través de los pasillos de servicio eran lentos y tensos. Orisa se movía con precisión,
con una mano apretada contra su herida en proceso de curación y la otra arrastrándose por la pared para mantener el equilibrio. Wenger se mantuvo lo suficientemente cerca para agarrarla si caía, lo suficiente como para darle la dignidad de arreglársela sola. La sala de guerra había sido su centro de mando durante el conflicto, una vasta cámara llena de pantallas holográficas, interfaces tácticas y la sabiduría estratégica acumulada del ejército Ktvora. El ataque no había llegado tan lejos. Todo estaba intacto. Las pantallas aún brillaban con la última información que les habían proporcionado. Wenger examinó la sala en busca de amenazas. No encontró ninguna, y luego comenzó a observar atentamente lo que lo rodeaba. Disposiciones de la flota, redes de defensa planetaria, análisis de las líneas de suministro. Todo fascinante, todo potencialmente valioso para la inteligencia humana. Y entonces lo vio. La pantalla del rincón más alejado era diferente a las demás, más grande, con un cifrado más potente, aunque éste había sido desactivado, presumiblemente por la propia Orisa durante la guerra. La proyección mostraba un sistema de armas que no reconocía, con un solo objetivo en la mira. «Tierra, ¿qué es esto?» Orisa se había detenido cerca de la puerta observándolo. Su expresión era indescifrable. «Ya lo sabes. Dímelo de todas formas. El rompemundos. Un dispositivo de manipulación gravitacional capaz de desestabilizar el núcleo de un planeta. Un solo disparo y tu planeta natal se habría destrozado en cuestión de horas. 12.000 millones de bajas mínimo». Miró la pantalla. La solución de objetivos estaba completa. El arma estaba lista. Según las marcas de tiempo, había estado lista 6 meses antes de que terminara la guerra. Podrías haber ganado. Su voz le sonó extraña. Podrías haber destruido la Tierra y ganado la guerra. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque 12.000. Millones de personas habrían muerto. Lo dijo simplemente, como si la respuesta fuera obvia. Soldados. Sí, pero también niños, artistas, granjeros, personas que nunca habían empuñado un arma y nunca lo harían. Habría estado matando el futuro de tu especie para asegurar el presente de mi imperio. Tus generales querían que lo usaras. Mis generales me gritaron que lo usara. El pacto carmesí se formó específicamente para presionarme a desplegar el rompemundos. Cuando me negué, cuando elegí la rendición antes que el genocidio, lo llamaron debilidad, cobardía, traición a todo lo que representan los Ktvora. Se giró para mirarla. Ella estaba en la puerta, bañada por la luz azul de las pantallas tácticas, y no se parecía en nada al monstruo que la propaganda de su pueblo había pintado. Parecía cansada, parecía triste, parecía alguien que había tomado una decisión que le costó todo. El intento de asesinato, dijo lentamente. No se trata de la rendición, es un castigo. Nunca me perdonarán por tener piedad. A sus ojos, condené a nuestro imperio para salvar a nuestros enemigos. ¿Qué mayor traición podría haber? Cruzó la habitación para pararse frente a ella. Ella se tensó, insegura de sus intenciones, pero él no hizo ningún movimiento amenazador. Simplemente la miró, a esta antigua reina que había tenido poder acabar con su especie y había elegido no ejercerlo. Sacrificaste tu trono por 12.000 millones de personas que nunca sabrán tu nombre. Tu gente habría hecho lo mismo. Algunos de nosotros, no todos. Extendió la mano lo suficientemente lento como para que ella pudiera apartarse si quería, y le tocó el brazo. Un gesto de conexión más que de contención. Pasé la guerra odiándote. Con cada informe de bajas, con cada nave caída, me decía a mí misma que eras malvada. Eso es lo que lo hacía soportable. Y ahora no sé qué pensar excepto que no merecías lo que te está pasando. Y voy a asegurarme de que sobrevivas lo suficiente para escribir un final diferente. Sus ojos escrutaron su rostro, buscando engaños, motivos ocultos, cualquier cosa que le permitiera descartar sus palabras como manipulación. No encontró nada más que sinceridad, cruda, sin pulir y completamente humana. Es usted una criatura extraña, comandante Wenger. Eso me han dicho. Creo que tal vez su rareza sea la única razón por la que sigo viva. Probablemente. Ahora, vayamos a ese hangar antes de que sus antiguos amigos nos encuentren. El hangar albergaba una sola nave, una nave de mensajería Ktvora, elegante y rápida, diseñada para mensajeros reales que necesitaban escapar de cualquier cosa que los persiguiera. Orisa tecleó sus códigos personales de anulación con dedos que apenas temblaban. Esto nos llevará a la zona desmilitarizada, dijo. Más allá de eso, no prometo nada. La zona es sin ley. No hay autoridad humana ni Ktvora, y precisamente por eso es segura.
Ningún bando puede tocarnos allí sin iniciar una nueva guerra. Y después de esto, señaló el humo que aún se elevaba del palacio, visible a través de la ventana del hangar. No creo que ninguno de los dos bandos quiera eso. La nave zumbaba, a la vida que los rodeaba. Wenger tomó el asiento del copiloto, familiarizándose con los controles alienígenas mientras Orisa manejaba los sistemas principales de vuelo. Trabajaron en tándem sorprendentemente fácil. Dos comandantes acostumbrados a situaciones de alta presión. Las puertas del hangar se abrieron. El cielo más allá era un humo púrpura moratado proveniente del palacio en llamas que tenía el crepúsculo perpetuo de su mundo natal. En algún lugar de ese humo, el Covenant buscaba su cuerpo. Pronto sabrán que escapamos, dijo. Una vez que rompamos la atmósfera, nos perseguirán. ¿Puede esta nave superarlos en velocidad? Fue diseñada para ello. Sus manos se movieron sobre los controles. Espera. La nave mensajera se lanzó como una lanza de trono. La aceleración presionó a Wenger contra su asiento con una fuerza que habría matado a un humano sin mejoras. Las modificaciones en su fisiología, estándar para comandantes de combate, lo mantuvieron consciente, pero apenas. La atmósfera rasgó el casco. Aparecieron estrellas y, tras ellas, la primera de las naves de persecución despejó el humo. 3 naves militares armadas para el combate entre naves. El mensajero tenía velocidad, pero no armas. Orisa apretó la mandíbula mientras calculaba las trayectorias. Nos interceptarán antes de que lleguemos al punto de salto. Entonces no iremos al punto de salto. Los atravesaremos a través del comandante. Esta nave no tiene armas. Tiene masa y velocidad, y tengo experiencia con aproximaciones no convencionales. Se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla táctica. Ese campo de escombros de la estación orbital que destruyeron el año pasado. Si lo atravesamos a esta velocidad, será destrozado. Asumirán que no nos seguirán. Y esta nave fue diseñada precisamente para este tipo de vuelo. La miró a los ojos. Créeme, no debería. Todo su instinto estratégico le gritaba que confiara en un humano. Este humano, su conquistador, era un suicidio. Pero pensó en sus brazos rodeándola en la oscuridad, su voz diciendo, «No bajo mi supervisión». Su rostro cuando supo que ella había perdonado su mundo. Ajustó el rumbo hacia el campo de escombros. Los siguientes 90 segundos fueron los más angustiosos de la vida de Wenger. Y había sobrevivido a Veri Secundis. Orisa voló con precisión prenatural, sorteando huecos que no deberían haber existido, esquivando las alertas de colisión como un surfista surfeando las olas. 2 veces, los escombros impactaron el casco con la fuerza suficiente para activar las alertas de daños. 3 veces estuvo seguro de que estaban muertos. Luego lo atravesaron y las naves de persecución retrocedieron, reacias a seguirlos en el caos de la estación destrozada y la metralla. «El punto de salto», dijo Orisa. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. 30 segundos. Cualquier persecución capaz de seguirlos, ninguno lo suficientemente cerca como para importar. El motor de salto se activó y la realidad se retorció a su alrededor. Cuando se resolvió, estaban en un lugar completamente distinto. Un sistema estelar sin nombre, sin gobierno y sin ley. La zona desmilitarizada. Orisa se desplomó en su silla, sintiendo la adrenalina drenándose en una oleada visible. La herida, tensa por la violenta maniobra, había empezado a supurar violeta a través del vendaje improvisado. «Estás sangrando otra vez», dijo Wenger. «Sobreviviré. No si no me dejas curarte». Él ya se estaba moviendo, sacando el botiquín de su cinturón. «Vamos, hay una litera en la parte de atrás». Ella no discutió. Los pequeños dormitorios de la nave eran estrechos, diseñados para una sola ocupante, pero logró acomodarla en la estrecha litera y retirar el vendaje. El regenerador había curado la superficie, pero la violenta huida había desgarrado algo más profundo. «Esto va a doler otra vez», advirtió. «Me duele todo. Creo que ya lo mencioné». Trabajó en silencio, limpiando la herida reabierta, aplicando coagulante nuevo y pasando el regenerador sobre el tejido dañado. Sus manos eran firmes y delicadas, y ella se encontró observándolas en lugar de estremecerse de dolor. «Tienes manos amables», dijo ella. Él levantó la vista, sorprendido. «No es algo que oiga a menudo. No es algo que diga a menudo. Pero tocas como alguien que aprendió ternura, no solo técnica. Mi madre era curandera antes de la guerra. Me enseñó que la medicina no se trataba solo de curar cuerpos. Se trataba de hacer que la gente se sintiera cuidada mientras lo hacías. Tu madre parece sabia».
Estaba en tiempo pasado, cargada de dolor, sobre el que él no dio más detalles. Orisa extendió la mano casi sin pensar y le tocó la cara. Sus dedos recorrieron la línea de su mandíbula, la textura áspera de su barba, las arrugas de cansancio en las comisuras de sus ojos. Se quedó quieto, pero no se apartó. «Me salvaste la vida 2 veces hoy», dijo ella. «3 veces si contamos el campo de escombros entre mi gente. Esas deudas exigen pago. No me debes nada. Así no funcionan las deudas. Así es como trabajo yo». Le tomó la mano con suavidad y la bajó de su rostro. «Descansa. Tenemos 12 horas antes de llegar a la estación más cercana». No le soltó la mano. «Quédate. Debería vigilar la nave. La nave está en piloto automático. Tú lo sabes. Yo lo sé». Se removió en la estrecha litera, dejando espacio que en realidad no existía. «No has dormido desde el ataque. Tu eficiencia se degradará». «¿Es una evaluación táctica? ¿Es una invitación?» Dudó. Ella vio la guerra en sus ojos, el deber contra el agotamiento, la propiedad contra la necesidad, la arraigada cautela humana de no aprovecharse de una persona herida. Su contención le pareció curiosa. Un hombre que tora en su posición habría afirmado su dominio hacía horas. «No me rendiré», dijo, «y no me arrepentiré. Te pido que te acuestes a mi lado, comandante. No como enemigos, no como aliados, solo como 2 personas muy cansadas y muy solas». Soltó un suspiro. Entonces se acomodó en la litera junto a ella, con la espalda contra la pared, y su calor irradiaba hacia su cuerpo helado. Ella se acurrucó contra sin timidez, con la cabeza sobre su pecho, la oreja pegada al extraño doble latido de un corazón humano. «Esto no significa nada», dijo. «Claro que no. Solo estamos conservando el calor corporal». «Obviamente». Su brazo la rodeó, acercándola más. Su herida protestó. Ella la ignoró. El dolor valía la comodidad de contacto. Un contacto genuino sin agenda, jerarquía ni peso político. Durmió, y esta vez soñó con calor. Quienes la usaban llamaban a la estación terreno neutral. Un nombre que era optimista o irónico, según la perspectiva. Flotaba en el vacío entre el espacio humano y el que bora como un tumor, acumulando criminales, refugiados y oportunistas de todas las especies con capacidad de velocidad superior a la luz. Orisa cubrió sus rasgos distintivos con una capa con capucha que obtuvo de los suministros de emergencia de la nave. No la hacía invisible. Nada podía disimular su altura, su postura, la gracia depredadora de sus movimientos, pero la hacía olvidable. Solo otra alienígena en una estación llena de ellos. Venger se mantuvo cerca. Demasiado cerca para desconocidos, no lo suficientemente cerca para amantes, la ambigua distancia de personas que no sabían lo que significaban el uno para el otro. El centro de la estación era un extraño escenario de desesperación. Los vendedores ofrecían de todo, desde armas hasta agua y placeres menos legales. Los refugiados se acurrucaban en rincones, envueltos en mantas de supervivencia que habían visto siglos mejores. Los mercenarios evaluaban a cada transeúnte con una evaluación profesional. «Necesitamos información», dijo Venger en voz baja. «Un paso seguro a través de la zona, un destino donde ninguno de los bandos pueda alcanzarnos. Los intermediarios de información operan desde el bar, tercer nivel, pasillo oeste». Ante su mirada, añadió, «Yo era la reina de 40 sistemas estelares. Sabía dónde operaba cada refugio y agujero de ira de la galaxia. Nunca se sabe cuándo ese conocimiento podría ser útil». El bar era oscuro, ruidoso y olía a 7 intoxicantes de diferentes especies. Encontraron una mesa en un rincón y pidieron bebidas que ninguno de los dos tenía intención de consumir. El camarero, un humano con cicatrices y un brazo protésico, los miró fijamente, pero no dijo nada. «Ese es Ben», murmuró Orisa. Durante la guerra, él transportaba suministros a ambos bandos a través del bloqueo. Los humanos lo llaman colaborador. Mi gente lo llama especulador. Él se considera un hombre de negocios. ¿Crees que nos ayudará? Creo que nos venderá todo lo que podamos permitirnos. La clave está en asegurarnos de que seamos los compradores, no la mercancía. Venger le hizo señas a Vin con la mano en alto. El hombre se acercó con el cansancio despreocupado de quien ha sobrevivido tanto tiempo sin confiar en nadie. Buscando un pasaje, Venger dijo, silencioso, sin ser notado. «Todos los que vienen aquí buscan eso. ¿Qué te hace especial? Podemos pagar. También quienes te persiguen. Siempre hay gente que te persigue».
La mirada de Ben se posó en Orisa, deteniéndose en lo que la capucha no podía ocultar del todo. Interesante compañía la que tienes, humano. Es asunto mío, no tuyo. Todo en esta estación es asunto mío. Es como me mantengo con vida. Se acercó más, bajando la voz. La noticia. Llegó hace una hora. El Covenant ofrece una recompensa considerable por cierto monarca fugitivo, y su ejército ofrece casi lo mismo por un comandante que se ha estrellado con un cargamento sensible. Somos conscientes de nuestra situación. Sabes que la mitad de esta estación vendería a sus madres por cualquiera de las dos recompensas, y mucho menos por ambas. El rostro marcado de Vin se contrajo en algo que podría haber sido compasión. Irán suministró a su gente durante la guerra armas, medicamentos, cosas que no pudieron conseguir por medios legítimos. Canales. Ella nunca lo supo, pero sus generales sí, y pagaron bien. No le debo nada. Entonces, ¿por qué nos cuenta el peligro? Porque yo también corrí suministros para tu gente, y tengo un interés profesional en saldar mis deudas. Se enderezó. Hay una nave que sale mañana, un carguero con destino al borde exterior. La capitana me debe lo suficiente como para llevar pasajeros sin hacer preguntas. Puedo llevarte a bordo. ¿El precio? Vin mencionó una cifra que hizo que Venger se diera cuenta. Todo lo que tenían y más. Listo, dijo Orisa. Ambos hombres la miraron. Se echó hacia atrás la capucha lo suficiente para que Vin pudiera ver su rostro. Ojos violetas, cabello verde azulado, los rasgos inconfundibles de la reina actor estampados en avisos de búsqueda en dos civilizaciones. No llevo nada de valor excepto mi vida, dijo. Pero si nos llevas a salvo, tendrás la futura gratitud de alguien que quizás vuelva a tener influencia. Y si nos traicionas, tendrás la enemistad segura de alguien que destruyó 3 casas nobles antes de que ella cumpliera 40 años. Ben la miró fijamente un largo rato, luego rió con una risa áspera y genuina. Su Majestad, es un honor conocerla finalmente en persona. Hizo una leve reverencia, más burlona que respetuosa, pero no del todo carente de sinceridad. Haré los arreglos. No te metas en problemas hasta entonces. Desapareció entre la multitud. Venger se giró hacia Orisa. Te rebelaste. Él ya lo sabía, y necesitaba entender lo que estaba en juego. Ella se subió la capucha. Ahora esperamos. Esperar resultó ser más peligroso que huir. El problema los encontró 2 horas después en la forma de 3 humanos que reconocieron el rostro de Venger de las noticias de la guerra. Estaban borrachos, enojados y buscaban a alguien a quien culpar por la pérdida de familiares y las vidas destrozadas. El comandante Venger, el carnicero de Veris Secundis, quien hablaba era un hombre corpulento con cicatrices de quemaduras en el cuello. Mi hermano murió en el Reselot. Tu estrategia, tus órdenes. Lamento tu pérdida. Lo siento. El hombre rió amargamente. Lo sientes. Mataste a 6,000 personas con esa maniobra, pedazo de Venger. La pelea fue breve y brutal. Lo superaban en número, pero había sido entrenado para situaciones exactamente como esta, y estaban borrachos y emocionados. En 30 segundos, los 3 estaban en el suelo gimiendo. Respiraba con dificultad cuando se volvió hacia Orisa. Ella estaba junto a su mesa, intacta, observándolo con una expresión que él no pudo interpretar. Podrías haberlos matado, dijo. Estaban furiosos. Tenían motivos para estarlo. Te atacaron. El dolor vuelve a la gente estúpida. No significa que merezcan morir por ello. Se acercó a él y extendió la mano para tocar un corte en su mejilla donde uno de ellos había asestado un golpe afortunado. Sus dedos apartaron con su sangre roja. No, Violeta. No eres como ningún guerrero que haya conocido, dijo. ¿Es eso bueno o malo? Aún no lo he decidido. Limpió su sangre en su capa y le tomó la mano. Ven, deberíamos buscar un lugar privado antes de que llegue la seguridad de la estación. El alojamiento alquilado que encontró era apenas más grande que la litera del barco, un armario con un colchón diseñado para refugiados que no podían permitirse algo mejor. Cerró la puerta tras ellos y se giró para mirarlo. Gracias, dijo, por defenderme ahí dentro. No te estaban atacando. No lo sabías cuando te moviste. Actuaste por instinto, y tu instinto era protegerme. Se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir la fría radiación de su cuerpo contra su calor. Nadie me ha protegido jamás sin haber recibido un pago o la obligación de hacerlo. No tienes ninguna obligación. Tienes todas las razones para abandonarme. Y aún así, lo besó. No fue suave. 2 siglos de deber y soledad brotaron de ella en ese beso.
Hambre, desesperación, la abrumadora necesidad de sentir algo que no fuera un cálculo político. Él dudó un instante. Entonces, sus manos estaban en su cabello, acercándola más, respondiendo a su hambre con las suyas. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, sus ojos estaban desorbitados. No sé qué es esto, jadeó. Yo tampoco. Debería parar. Deberías. Lo besó de nuevo. Después, yacían enredados en el estrecho colchón, su piel fresca presionada contra su calor en un contraste que debería haber sido incómodo y no lo era. Eso no era lo que esperaba, dijo. ¿Qué esperabas? No lo sé. Conquista, tal vez dominio. Así es como Ketbora expresaba su deseo a reclamar y ser reclamado. Trazó patrones en su pecho con la yema del dedo. Eran colaboradores. Los humanos lo llaman hacer el amor. ¿Amor? Saboreó la palabra. Una palabra tan pequeña para un concepto tan enorme. ¿Cómo lo expresa Ketora? ¿Amor? O sea, nosotros no. Formamos alianzas políticas, contratos de reproducción, acuerdos de beneficio mutuo. Su mano se detuvo sobre la del latido. Lo que siento por ti no tiene nombre en mi idioma. No hay precedentes. Las reinas no desarrollan afecto por los enemigos conquistados. No se hace. Últimamente han sucedido muchas cosas que no se hacen. Ella rió con una carcajada de verdad, sorprendiéndolos a ambos. Sí, supongo que sí. Él se giró para mirarla, apoyándose en un codo. En la tenue luz del armario alquilado, sus rasgos eran suaves, despreocupados de una manera que él sospechaba era rara en ella. La caída verde azulado de su cabello se extendía sobre la almohada como agua. Sus ojos violetas reflejaban la poca luz que había. ¿Puedo preguntarte algo? Puedes preguntar lo que sea. Responder o no es mi prerrogativa. La rompedora de mundos. Si pudieras volver atrás, ¿tomarías la misma decisión? Guardó silencio un largo momento. Sí, siempre. 12.000 millones de personas. Comandante. Niños que nunca crecerían. Artistas que nunca crearían. Amantes que nunca se encontrarían. Bajó la voz. Elegiría la misericordia antes que la victoria en cada vida. Aun sabiendo lo que te costó. El costo para mí es irrelevante. Soy una persona, una reina, una corona, un legado. Eso no pesa nada comparado con miles de millones de vidas. Le tocó el rostro, sus dedos fríos contra su mejilla. ¿Me crees noble? No lo soy. Simplemente no podría haber vivido conmigo misma si hubiera elegido lo contrario. Eso es la nobleza. Sin querer reconocimiento. Lo besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Cuando se apartó, había algo en sus ojos que parecía miedo. No sé cómo desearte, admitió. Nunca he deseado nada para mí. Cada deseo que he tenido se filtraba a través del deber. Lo que es bueno para el imperio, lo que sirve a mi pueblo, lo que mantiene mi posición. No sirves a ningún propósito político. No promueves ninguna agenda. Simplemente eres tú. Y te deseo de todos modos. ¿Es tan terrible? Es aterrador. Su voz se quebró ligeramente. He gobernado 200 años suprimiendo todo lo personal, siendo la corona en lugar de la mujer que la porta. Y ahora la corona ha desaparecido. Y no sé quién soy sin ella. Solo sé que cuando me tocas, me siento más real que en siglos. La atrajo hacia sí, envolviéndola con sus brazos temblorosos. Ella apretó el rostro contra su cuello y lo olió con el extraño aroma de un humano. Calidez, sal y algo único suyo. Eres Orisa, dijo en voz baja. Eres alguien que eligió la misericordia sobre el poder, que lo dejó todo antes que convertirse en un monstruo, que sobrevivió a la traición y al asesinato. Y yo, eso es lo que eres en la corona. ¿Y quién eres tú, comandante Venger, sin tu guerra? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se definió por la guerra durante tanto tiempo, el táctico, el estratega, el hombre que ganó batallas que otros no podían concebir. Sin esa identidad, ¿qué quedaba? No lo sé, admitió. Soy soldado desde los 18. Luchar es todo lo que sé. Quizás podamos descubrir quiénes somos juntos, ya que ninguno de los dos lo sabe solo. Suena a propuesta. Suena a supervivencia. La única que importa. Se apartó lo suficiente para mirarlo con atención. Sus ojos violetas eran serios, inquisitivos, deseando algo que no podía identificar. Quédate conmigo, dijo. No como mi guardián, ni como mi enemigo, ni como mi lastre político. Solo quédate conmigo. Pase lo que pase, nunca me iba a ir. Podrías haberlo hecho una docena de veces.
Probablemente podrías haberme dejado morir y simplificar tu vida enormemente. Pero entonces habría tenido que vivir conmigo misma, y ya tengo demasiados fantasmas para eso. Ella rió de nuevo, y esta vez fueron lágrimas acuosas derramándose por sus mejillas violetas. Lo besó a través de las lágrimas y él sintió sabor a sal. Humano, susurró contra su boca. Sí, creo que podría estar enamorándome de ti. Su corazón se complicó en su pecho. ¿Es esa la palabra de tu idioma o la mía? ¿La tuya? La mía no tiene palabras para describir esto. Él acunó su rostro entre sus manos, secándole las lágrimas con los pulgares. Entonces usaremos los míos hasta que encuentres las tuyas. La noche transcurrió lentamente después de eso, llena de conversaciones susurradas y caricias suaves, y del desmantelamiento gradual de los muros que ninguno de los dos se había dado cuenta de haber construido. Cuando el agotamiento finalmente los reclamó, durmieron entrelazados. Su frío y su calor se equilibraron en algo que ninguno de los dos podía lograr solo. La mañana trajo violencia. Estaban a medio camino del cargamento transportador cuando ocurrió la emboscada. Soldados del Covenant, 6 de ellos, emergieron de la multitud con las armas desenvainadas. La estación estalló en un caos estridente mientras los civiles huían en todas direcciones. Orisa, el soldado líder, dio un paso al frente y lo reconoció. A pesar de los años, el almirante Kett, el arquitecto del Pacto Carmesí, el hombre que más había defendido el despliegue de los rompemundos. Su rostro violeta estaba frío de odio. Nos has guiado en una buena persecución. Almirante, diría que me alegra verte, pero me enseñaron a no mentir. Aún desafiante, aún orgulloso, hizo un gesto, y sus soldados se desplegaron, cubriendo las salidas. Te ofrecí una muerte limpia en tu mundo natal, la muerte de una reina con dignidad y significado. Elegiste huir con un animal humano. Él es más persona que tú. Veo que la corrupción es profunda. Que Ford torció la boca. No importa. La oferta sigue en pie. Mata al humano tú mismo y te concederé la muerte guerrera que rechazaste. Serás recordada como una reina que reclamó su honor, no como una traidora que se entregó al enemigo. Venger dio un paso al frente, pero la mano de Orisa en su brazo lo detuvo. Miró a Ketfor, su antiguo almirante, su antiguo consejero de confianza, y sintió el peso de la elección que le ofrecía. Todo lo que había sido criada para valorar le decía que debía aceptar, morir con honor, preservar su legado, dejar caer al humano y regresar al abrazo de su pueblo. La mano de Venger encontró la suya. No apretó, no exigió, no suplicó, simplemente se aferró, presente, paciente, dándole el espacio para elegir. Había pasado 2 siglos tomando decisiones por su imperio, por su pueblo, por el bien común. Por una vez, eligió por sí misma. No. La compostura de Ketfor se quebró. No, me niego. Su honor es una jaula, almirante. Sus tradiciones son cadenas. Quiere que asesine a la única persona en la galaxia que me ha tratado como algo más que un símbolo. Y cree que eso es dignidad. Dio un paso al frente y algo en su porte hizo que sus soldados se estremecieran nerviosos. Fui reina durante 200 años. Lideré guerras, forjé alianzas y cargué con el peso de 40 mundos sobre mis hombros. Y nunca me he sentido más viva que en los últimos 3 días con este humano. Has perdido la cabeza. Yo la he encontrado por primera vez en 2 siglos. Sé exactamente quién soy y qué quiero. Se irguió en toda su altura, cada centímetro de la monarca que había sido. Soy Orisa, no reina, no símbolo, no tu mártir, solo Orisa, y lo elijo a él. Desenvainó su espada, un arma ceremonial, pero lo suficientemente afilada, y atacó. La lucha que siguió fue un caos. 6 soldados entrenados contra una reina herida y un comandante humano en medio de un pasillo abarrotado de gente. Desde cualquier punto de vista, deberían haber muerto. Pero Orisa luchó con la desesperación de alguien que finalmente tenía algo que perder. Y Venger luchó con la precisión de alguien que se había pasado la vida preparándose para momentos exactamente como este. Se movieron en una sincronía inesperada, cubriendo las debilidades del otro, aprovechando las brechas en la formación de los soldados. 3 soldados cayeron antes de que Ketor comprendiera lo que estaba sucediendo. Gritó órdenes, intentó reunir a sus fuerzas restantes, pero la situación había cambiado. Un 4.º soldado cayó ante la espada de Orisa. Un 5.º cayó ante la pistola recuperada de Ben-Hur. Solo Ketfor permaneció. Se enfrentó a Orisa, con la espada en alto, sus ojos violetas ardiendo de odio. Nos has condenado.
Cuando el imperio se entere de que elegiste a un humano por encima de tu propia especie, el imperio aprenderá que su reina eligió la compasión por encima del genocidio, la misericordia por encima del asesinato, el amor por encima del deber. Avanzó hacia él, con la espada firme, y si me condenan por eso, entonces lo fueron. Nunca digna de mi servicio. Atacó. Todo terminó en segundos. Kate había sido un estratega, no un guerrero, y 200 años de entrenamiento en combate guiaron su espada con una precisión mortal. Cayó, y el líder del pacto carmesí murió con una mirada de incomprensión en el rostro. Orisa contempló su cuerpo. Respiraba con dificultad. Sangraba por un corte superficial en el brazo, temblando de adrenalina y las consecuencias de la decisión. Venger estuvo a su lado en un instante, con la mano en su hombro. Orisa, yo lo maté. Su voz era distante. Fue mi almirante durante 60 años. Me enseñó estrategia naval. Me abrazó cuando murió mi madre. Tragó saliva y lo maté. Él intentaba matarte. Lo sé, lo sé. Se giró hacia sus brazos, dejándolo sostener su peso. Te elegí por encima de todo lo que he conocido. Por encima de todo mi mundo. Lo sé. Sus brazos la apretaron a su alrededor. Y te tengo. Pase lo que pase. Te tengo. La seguridad de la estación finalmente llegó. Demasiado tarde para hacer algo útil. Venger los manejó mientras Orisa se recomponía, usando la autoridad en su voz y los cuerpos en tierra para convencerlos de que era un asunto que escapaba a su jurisdicción. Desconfiaban, pero no estaban dispuestos a desafiar a una pareja obviamente peligrosa. El carguero los esperaba cuando llegaron al muelle. Ven también estaba allí, con aspecto impresionado a pesar de sí mismo. Escuché el alboroto, dijo. No esperaba que te alejaras. Nosotros tampoco, admitió Venger. La capitana ha cobrado. Te llevará al borde exterior. Te dejará donde quieras. El rostro marcado por las cicatrices de Vin se suavizó ligeramente. Por si sirve de algo, Majestad, espero que encuentres lo que buscas ahí fuera. Orisa miró a Venger. Creo que ya lo he encontrado. El carguero era estrecho y feo, diseñado para la funcionalidad más que para la comodidad. Pero la capitana, una curtida humana de mirada bondadosa y sin preguntas, les dio a luz en privado y los dejó solos. Por primera vez desde el ataque, tuvieron espacio para respirar. Orisa permanecía de pie en la pequeña ventana, observando cómo las estrellas se deslizaban. En algún lugar a sus espaldas, el imperio Quetvora se tambaleaba por la muerte del líder del pacto carmesí. En algún lugar, el mando humano intentaba decidir si Venger era un traidor o un héroe. En algún lugar, la política y el poder luchaban sin ellos. Allí, solo se oía el zumbido de los motores y la cálida presencia de Venger tras ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No lo sé. El borde exterior es anárquico, peligroso, pero libre. Se movió para pararse a su lado. Podríamos desaparecer, construir algo nuevo, lejos de todo lo que solíamos ser, y tú estarías contenta con eso. Un soldado sin guerra, un comandante sin flota. Creo que podría aprender. La giró para que lo mirara. ¿Y tú? Una reina sin corona. He estado pensando en eso. Sus manos se posaron en su pecho, sobre el latido firme de su corazón. Fui reina durante 200 años. Cumplí con todo lo que el deber exigía. Y al final, mi propia gente intentó asesinarme por no ser lo suficientemente monstruosa. No se trataba de ti. Se trataba de ellos, tal vez. Pero aclaró algo. Ella lo miró a los ojos. No quiero gobernar más. No quiero cargar mundo sobre mis hombros. Quiero... Le costó encontrar las palabras. Quiero cosas pequeñas, cosas tranquilas, una vida que se mide en momentos en lugar de siglos. No me suena a nada. No. Ella sonrió y eso transformó su rostro. La hizo parecer más joven, más suave, como la mujer que podría haber sido sin el peso de las coronas. No, supongo que no. Él la besó y ella se fundió en él sin la desesperación de sus encuentros anteriores. Esto fue más lento, más suave, una promesa más que una súplica. Cuando se separaron, ella lloraba de nuevo, no de pena, sino de algo que no podía nombrar. Alivio quizás, o esperanza, o la abrumadora extrañeza de tener un futuro que realmente quería vivir. Quiero hacerte el amor, dijo. No porque tenga miedo, esté herida o desesperada. Solo porque quiero. Esa es una buena razón. La mejor, creo. Se unieron lentamente, tomándose su tiempo de una manera que sus encuentros anteriores no les habían permitido. Ella aprendió el mapa de sus cicatrices, tantas para una especie tan joven,
y él aprendió los patrones de luminiscencia que parpadeaban bajo su piel cuando estaba excitada. Descubrieron que le hacía jadear, que le hacía reír, que le hacía susurrar el nombre del otro como una oración. Después, enredados en el estrecho parto, ella trazó la línea de su mandíbula con el dedo. En mi idioma, dijo, no hay palabras para lo que siento por ti, pero he estado pensando en ello, en qué palabra debería haber. Y el concepto más cercano es Bet, la fusión de corrientes separadas en un solo río. Se usa para alianzas políticas, para la unión de casas nobles. Pero creo que podría significar más. Dos personas que estaban separadas se convierten en algo. Ninguna de las dos puede estar sola. Me gusta eso. Kai, lo repitió, saboreando la palabra. Eres mi Veture, mi otra corriente, mi unión, y tú eres mía. Él presionó su frente contra la de ella. Cualquiera que sea la palabra que usemos, cualquier idioma, eres mío y yo soy tuyo. Eso me aterroriza. Sí, a mí también. Bien. Lo besó de nuevo. Nosotros pueden estar aterrorizados juntos. La nave voló a través de la oscuridad, llevándolos hacia un futuro desconocido. Tras ellos, los imperios se agitaban, los políticos conspiraban y la historia continuaba su marcha implacable. Nada de eso los afectó aquí un nacimiento pequeño. En este momento de paz robado, el mañana traería nuevos desafíos. Mañana tendrían que decidir a dónde ir, en qué convertirse, cómo construir una vida a partir de los escombros de la suya. Mañana, la galaxia seguiría exigiéndoles cosas. Pero esta noche solo existía esto. Dos personas que habían sido enemigas, luego salvadoras, luego algo para lo que ninguno de los dos idiomas tenía una palabra. Dos personas que se habían elegido mutuamente por encima de todo. Dos personas. El comienzo. El mundo fronterizo no tenía nombre, solo una designación en las computadoras de navegación y la reputación de dejar a la gente en paz. Era el tipo de lugar donde no se hacían preguntas ni se examinaba el pasado, donde una exreina y un excomandante podían desaparecer en el anonimato. 6 meses después de que Carguero las dejara allí, Orisa se encontraba en la puerta de una pequeña casa, su casa, y observó cómo el atardecer tenía el cielo alienígena de tonos dorados y violetas. Venger se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. Su barba había crecido, ahora con más canas, y tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero eran diferentes a las de antes, arrugas de la risa. Había aprendido que se llamaban evidencia de alegría más que de guerra. Llegó el envío, dijo, las semillas que pediste. Podemos empezar el huerto mañana. Bien, he estado investigando la agricultura Ketvora. Algunas de nuestras plantas deberían crecer bien aquí. ¿Se siente extraño cultivar cosas en lugar de conquistarlas? Consideró la pregunta seriamente. No, se siente como lo que debería haber estado haciendo todo este tiempo. Se giró entre sus brazos para mirarlo. Nunca estuve destinada a ser una conquistadora, Venger. Estaba destinada a ser una constructora, una cultivadora. La guerra y la corona me lo hicieron olvidar. Tú lo recordaste. Me ayudaste a recordar. La casa detrás de ellos era pequeña pero cómoda. 2 habitaciones, una cocina, un baño. Nada que ver con el palacio desde que había gobernado durante 2 siglos. Todo como el hogar que nunca supo que quería. En un estante de la sala principal, 2 objetos estaban uno al lado del otro. Su corona, ahora deslustrada, le faltaba la mitad de las gemas y las medallas militares de él. Las cintas estaban descoloridas. Reliquias de quienes habían sido, recordatorios de en quien habían decidido no convertirse. Hoy recibí un mensaje, dijo, de lo que queda de mi corte, mientras se la rodeaba con los brazos tensos. Querían informarme de que me han despojado formalmente de todos mis títulos y me han declarado enemiga del pueblo Ketvora. Mi nombre será borrado de las historias oficiales. Mi reinado será registrado como una aberración. Lo siento, no lo soy. Sonrió y la mirada se le iluminó. Pueden borrar mi nombre. Pueden olvidar mi reinado, pero no pueden borrar lo que hice o lo que me negué a hacer. En algún lugar, los historiadores recordarán que la reina que pudo haber ganado eligió la misericordia. Eso importa más que los títulos. Sí que importa. Y además, añadió, con una sonrisa traviesa, prefiero no ser reina. Las reinas no pueden hacer esto. Lo besó larga y profundamente sin la moderación que su posición exigía. Cuando se separaron, él reía. No, supongo que las reinas no pueden. Las reinas no pueden plantar jardines, cocinar ni hacer el amor a media tarde simplemente porque quieren. Las reinas no pueden ser ordinarias.
Le puso la mano sobre el corazón. Me doy cuenta de que disfruto mucho siendo ordinaria. No hay nada ordinario en ti, adulador sincero. Estaban juntos en la puerta, viendo cómo el cielo se oscurecía del dorado al púrpura y al negro profundo de la noche. Las estrellas emergían en constelaciones diferentes a las que ninguno de los dos había visto crecer, pero hermosas de todos modos. ¿Alguna vez arrepientes?, preguntó ella, dejándolo todo atrás. Tu carrera, tu gente, tu vida. No, lo dijo sin dudarlo. Pasé 18 años luchando, matando, enviando gente a la muerte. Era buena en eso, pero me estaba vaciando, convirtiéndome en algo que no quería ser. La atrajo hacia sí. Me diste permiso para detenerme, para hacer algo más que un arma. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? No te di permiso. Tú elegiste. Tal vez, pero elegí porque me demostraste que era posible. Porque tú, la reina enemiga, la mujer que se suponía que debía odiar, elegiste la misericordia sobre la victoria. Si pudiste tomar esa decisión, ¿cómo podría yo hacer menos? Ella guardó silencio un momento, asimilando sus palabras. Entonces nos salvamos el uno al otro. Parece que sí. Bien. Odiaría tener a todos los muertos de un lado. Sería desequilibrado. Él rió y ella rió con él. Y por un momento, el peso de todo lo que habían sido se desvaneció por completo. Un mensaje sonó en su comunicador. Una breve nota de su exoficial al mando, la mujer que había organizado su desaparición. No hizo preguntas ni exigencias. Simplemente confirmó que su ubicación seguía siendo segura, y sus perseguidores seguían confundidos. Es una buena aliada, observó Orisa. Es una mejor amiga, una de las pocas que entendió por qué tuve que hacer esto. Quizás algún día podamos agradecerle en persona. Quizás cuando la galaxia esté lista para que un humano y una Ketora caminen juntos abiertamente. Eso puede llevar tiempo. Tenemos tiempo. La giró para que lo mirara de nuevo. Eso es lo importante de construir una nueva vida. Sin plazos, sin crisis, solo tiempo. Ella huecó su rostro entre sus manos, maravillándose de lo familiares que se habían vuelto sus rasgos. 6 meses atrás, había mirado ese rostro y solo había visto a su enemigo. Ahora veía a su compañero, a su amante, su hogar. Te amo, dijo, en tu idioma, ya que el mío aún carece de la palabra. Te amo, Venger. Yo también te amo, Orisa. Dilo otra vez. Te amo otra vez. Él la besó, lo cual fue mejor que las palabras. Más tarde, tumbados en su cama con las estrellas desconocidas brillando a través de la ventana, ella hizo la pregunta que había estado formándose en su mente durante semanas. ¿Cómo deberíamos llamar a esto? La vida que estamos construyendo, esto en lo que nos hemos convertido juntos. He estado pensando en eso. Se giró para mirarla. En las antiguas tradiciones de la Tierra, existía un concepto llamado familia. Personas unidas no solo por la sangre, sino por elección, por amor, por la decisión de afrontar el futuro juntos. Familia. Probó la palabra. Me gusta. Es lo que somos, tú y yo. Pase lo que pase en la galaxia, ahora somos familia. Sonrió, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Pero había aprendido a no avergonzarse de ellas. Las lágrimas eran solo otra forma de sentir, y había pasado demasiado tiempo sin sentir nada en absoluto. Familia, repitió. Sí, exactamente. Afuera, el mundo fronterizo se sumía lentamente en el luto. A lo lejos, los primeros pájaros comenzaban a cantar, pájaros alienígenas, cantos desconocidos, pero hermosos al fin y al cabo. Mañana, habría semillas que plantar, comidas que cocinar y un centenar de pequeñas tareas que conformaban una vida. Pero eso era mañana. Esta noche, solo existía esto. 2 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, acurrucadas juntas en una pequeña casa en un mundo sin nombre, construyendo algo nuevo de las cenizas de todo lo que habían sido. Orisa cerró los ojos, escuchando el ritmo constante de los latidos del corazón de Venger. Humana, murmuró. Sí, gracias por no dejarme morir. Sus brazos la apretaron. No bajo mi cuidado, dijo. Nunca bajo mi cuidado. Ella sonrió a la oscuridad. Y por primera vez en 287 años, la reina Orisa del dominio Ketvora. No, solo Orisa, solo ella misma. Justo aquí era donde ella quería estar. Y con esto llegamos al final de la historia de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Te lo agradezco mucho.
Este canal se centra en ciencia ficción original centrada en el ser humano y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si quieres continuar, hay otra historia de este canal en pantalla que encaja perfectamente con esta. Siéntete libre de leerla a continuación y nos vemos.